Deportivo Cali y América de Cali repartieron puntos en el clásico vallecaucano del fútbol profesional colombiano. Hoy acá en Un Toque vamos a estar haciendo ese post partidos y las claves que hubo en ese partido. Bueno, Diego, terminó el clásico vallecaucano de el América de Cali, o mejor, Deportivo Cali versus América de Cali, donde creo que hubo un mal arbitraje, hay que decirlo, mucha pausa del juego sobre todo. Es verdad que, que el Deportivo Cali no estuvo lúcido en su juego, que fue mucho al choque, que hubo mucho roce, pero la verdad que no es normal que Roldán pare tanto el juego y no le dé tanta continuidad a un partido. Y hoy se vio. Y también obviamente algunas jugadas polémicas como el anular el gol de Balanta, el golazo de Balanta, y el penal que en lo personal no me parece una jugada o una acción imprudente que genere obviamente una acción de penal, la verdad. Pero bueno, empezamos a hablar del juego. ¿Cómo vio el clásico? Desde lo personal creo que fue en cuanto al juego un partido muy soso. Hubo un ritmo alto, hubo mucho roce, hubo mucha energía, pero en cuanto a juego sí fue un partido muy soso por parte de los dos equipos. Pero ¿cómo lo vio usted? Sí, creo que el ingrediente especial o el ingrediente que más sobresalió en el partido fue el ambiente como tal del Palma Seca, que la verdad fue un lindo ambiente por parte de la hinchada del Cali, pero a nivel de lo futbolístico, a ver, yo lo comenté, creo que el primer tiempo yo lo vi, no sé, me generó ciertas sensaciones encontradas el América de Cali porque no logré descifrar si en verdad estaba plasmando esa superioridad que se notaba o que se sentía y por la que muchas personas lo comentaron, tanto en transmisión como en redes sociales. Se habló de un primer tiempo donde el equipo había sido superior y creo que la sensación era que sí era superior, pero no sé si el América logró plasmarlo como lo pudo llegar a ser. Me explico, creo que le falta un poco más de pausa, inteligencia a la hora de las posesiones. Creo que le falta un poco más de claridad a la hora de terminar algunas acciones, porque tuvo muchas aproximaciones contrario a lo que tuvo el Cali, y creo que a veces, no sé, cayó en ese juego un poco rudo del equipo de Cali, cayó un poco en las faltas, no sé, creo que sí lo vi un poco más aplomado, pero no sé hasta qué punto logró plasmar y redondear esa superioridad que uno sí percibía en el campo de juego, porque creo que más allá de Harlan, a nivel de 11 contra 11, sí creo que América tiene mucho más, incluso sin Juanfer Quintero. Y en un Cali que en el primer tiempo, la verdad es que Sebastián lo comentó, luego yo lo comenté ahí en X, inició bien tocando o cargando el ataque sobre ese sector derecho, sobre todo haciendo superioridad numérica ante la ausencia de Duván Vergara en ese labor defensiva y haciéndole superioridad numérica a Mina, pero después cayó. Después del 1-0 cayó completamente, hubo un afán por querer llegar al arco rival y eso le permitió al Cali caer muchísimas veces en imprecisiones. Sí, yo creo y creo que también alcancé a comenzar a comentarlo en X. La diferencia estaba en la precisión de los ataques de un equipo al otro. Es decir, si bien América no apabulló ofensivamente al Deportivo Cali, cuando tuvo la alternativa lo hizo. ¿Por qué? Porque sus toques eran mucho más cortos, mucho más precisos y menos toques de los necesarios para poder llegar al arco del Deportivo Cali. Caso contrario que el Deportivo Cali hacía, obviamente producto de las características de los jugadores que tenían en el terreno de juego. De hecho, si me lo pregunta, yo creo que me esperaba un partido así por parte del América y me esperaba un partido así, o al menos en el inicio, del Deportivo Cali. ¿Por qué? Porque América llegaba sin Juanfer, que es el jugador que le da la pausa, que le da la inteligencia y que gestiona los ataques ofensivos del equipo y que necesita que exista esa conectividad de esos circuitos de juego con Carrascal, que se unan también con Barrios, con Duván Vergara
Y hoy si nos ponemos a mirar el mapa de calor de Vergara, fue realmente un extremo puro, la de atacar e ir en el duelo uno a uno o al espacio, caso o cosa que hacía anteriormente cuando estuvo en su primera etapa en el América de Cali. Entonces yo sí me esperaba un equipo así, que pronto fuera a presionar o que esperara un poco más en esa zona media y aplicar las transiciones. Y en esas transiciones usted veía que América de Cali siempre, siempre trataba de terminar las jugadas, sea con un disparo al arco o un intento de disparo, pero la intención de terminar las jugadas del América de Cali siempre estaba. Además de que acompañaba muy bien la precisión de los pases. En eso sí le costó un montón al Deportivo Cali y era el robo de balón, al menos en esa zona media o en la parte ofensiva. Porque América de Cali, de la mano de Carrascal, siempre tuvo alternativas para progresar con uno o dos toques. Siempre el número 15 fue el jugador que, digamos que orientaba en dónde iba a atacar el América de Cali en esa zona endeble del Deportivo Cali. Y ya usted lo comentaba que el Cali sí intentaba recargar el juego por el sector derecho. Obviamente, el profe Arias ya se conoce que busca juntar un poco a Reina, juntar un poco a Harlan. Biafara es una flecha dándole el desdoblamiento y profundidad que siente que necesita en esa banda derecha del Deportivo Cali. Inclusive, si usted se pone a repasar un poco el partido, al menos desde esos inicios del partido, el jugador Rodríguez, inclusive las diagonales que hacía, las hacía a espalda del jugador Medina o buscando la espalda de Mina, porque ahí era donde buscaba volcar el ataque el Deportivo Cali, porque sabían que ahí era donde más endeble se podía ver el equipo americano en la parte defensiva. Pero ya en el desarrollo del partido, la verdad, fue un partido muy soso. O sea, mucha fricción, mucho poco control en la mitad de la cancha. Inclusive en el segundo tiempo, cuando ya el profe Arias mete ya dos extremos puros en banda para profundizar y ser más punzante en banda y ubicando a Harlan más en la media punta, el equipo no tuvo, digamos que esa capacidad para poder hacerle daño a un equipo al equipo americano porque creo que hubo un muy buen partido los centrales, pero también faltó mucha claridad dentro de esos primeros pases que hace el Deportivo Cali en esa primera línea y conectar con Harlan para ver qué podían generar en la parte ofensiva. Mucho se recargaba en el ida y vuelta y poco en el control de esa mitad de la cancha. Y creo que ese control de la mitad de la cancha en muchas ocasiones el América se lo empezaba a ceder al Deportivo Cali y el Deportivo Cali no supo aprovecharla. Porque pues ya el América con la ventaja puesta, con el gol a favor y además con los jugadores que tenía en campo, estaba dispuesto a generar esas transiciones ofensivas que tanto le funcionan a un jugador como Vergara, a un jugador como Barrios, inclusive cuando entran Lucumí, que sacan a Navarro, la disposición del rival se puso fue una disposición más de reactiva que proactiva, y yo creo que el Cali ahí no supo aprovechar las oportunidades que le brindaba la América, las herramientas que también tenía en el campo. Sí, hay dos cambios que yo creo que terminan, digamos que emparejando un poco el partido, por lo menos digamos que eh, poniéndole un poco más cómodo al Cali. Y creo que fue primero el ingreso de Bustamante, porque creo que a partir del ingreso Sí. de Bustamante el equipo empieza a ganar un poco más, digamos que presencia en esa mitad de la cancha, empieza a recuperar un poco más el balón con respecto a lo que había sido el primer tiempo del equipo del Cali. Y segundo, la salida de Navarro, Navarro era un jugador que estaba apareciendo ahí, y si bien digamos que Barrios suele ser un jugador que también suele tocar carriles internos, pues digamos que hay diferencias a la hora de intervenir en esas posesiones, aunque claramente digamos que ante el contexto que había y ante ese cambio, la postura del equipo del Polilla era claro, intentar atacar en transiciones ofensivas sin contragolpe y tratar de aprovechar ese desespero que estaba teniendo el Cali desde el primer tiempo. Hay una cuestión que yo comenté también sobre la América de Cali, que este me parecía un partido eh,
o un primer tiempo, porque fue el primer tiempo, que se le iba a presentar en cuanto a momentos en la Copa Sudamericana, porque era por ahí un partido en donde no había, en donde por ahí el americano estaba sufriendo, pero que podía gestionarlo de mejor manera. No sé si me hago entender, porque creo que el primer tiempo estaba un poco aplomado más que el Cali, pero no lo terminaba de gestionar como para sacar un poco más de ventaja frente al rival. Y creo que obviamente deberá sacar de las cosas buenas y de las cosas malas este partido, porque un clásico como América Cali es un partido en cuanto a las formas, en cuanto a lo cortado que puede llegar a ser, un partido muy parecido, muy similar a lo que puede llegar a ser uno de torneo internacional. Entonces, un partido así se le puede presentar, por ejemplo, frente a Huracán, diría yo, tanto en Cali como en Argentina. Entonces, era un partido sobre todo para mirar en cuanto a esa gestión de los momentos, sobre todo de los momentos a favor y de los momentos en los que tiene que saber resistir y sobre todo también en los momentos en cuanto hay que saber pegar y en cuando hay que saber aguantar. Entonces, eso, creo que es un partido donde puede sacar bastantes reflexiones el Polilla da Silva. Sí, creo que usted se refiere más a la forma de gestionar los momentos del rival, ¿no? Obviamente entendiendo los contextos, creo que América sí tuvo la oportunidad, al menos en el primer tiempo, de poder rematar mejor el gol que había logrado, ¿no? Porque una vez logra el gol de Navarro, fue muy temprano, el equipo recula mucho más de lo normal, es decir, ya no hace esa presión que normalmente suelen hacer los equipos del Polilla, y eso en un torneo internacional es regalarle y darle virtud al equipo rival para que anímicamente se haga fuerte mediante la pelota. Entonces, a ver, sabemos que los futbolistas colombianos en ese tipo de instancias, más en torneo internacional, suelen quebrar, suelen pechear, ¿no? Entonces, frente a un rival que está siendo muy endeble defensivamente, donde ofensivamente además estoy siendo muy pulcro, estoy siendo muy fino y estoy llegando, no seguir intentándolo es darle un mal mensaje también, tanto al jugador del equipo como darle un mensaje al rival, y es venga, atáqueme, a ver cómo aguanto yo. Entonces, entiendo el mensaje, y veremos cómo se va gestionando, porque a ver, también hay una realidad enfrente a lo que vimos hoy del América, y es que va a ser un equipo muy distinto con Juanfer y muy distinto sin Juanfer. Inclusive lo vimos hoy con Duván Vergara. Creo que hoy vimos al Duván Vergara más parecido al de la primera etapa que a esta segunda etapa, donde tiene más licencias en carriles interiores, donde se conecta mucho más con Juanfer en la gestión de jugadas. Hoy era un jugador más de flecha larga, de intentar ese emparejamiento ofensivo junto a Biafara, de ir a buscarlo, de intentar regatear, de ir hacia adelante. Y no sé si físicamente al menos le pueda dar para estar tanto en liga y en torneo internacional, hacer esos momentos repetitivos que hizo Duván Vergara, por ejemplo, en el partido de hoy. Entonces, es un partido más para sacar conclusiones que por el resultado, creo yo, por parte del Polilla y por parte del profe Arias. Yo creo que sí deja preocupado la forma en cómo enfrentaron los jugadores un clásico como este. La verdad, se esperaba mucho más control del Deportivo Cali por lo que había mostrado en este inicio de campaña, porque además creo que tenía el jugador que mejor está en forma junto a Edwin Cardona en este inicio de liga, que es Harlan Barrera, y ni el uno ni el otro, es decir, ni Harlan ni Reina lograron gestionar ofensivamente de forma creativa los ataques ofensivos del Cali. Después del gol hubo una acción por ahí que creo que la desperdició Estupiñán, pero más allá de eso, el equipo no estuvo claro en ataque y en ofensiva. Entonces habrá que ver también qué alternativas se empieza a mostrar. Hay mucha crítica en X hacia Reina, ¿no? Porque lo critican de que no es un jugador que robe en ataque o en presión,
no es un jugador que esté asistiendo, no es un jugador que esté marcando. Entonces la gente se pregunta primero de qué está jugando, porque si el que está gestionando la parte creativa es Harlan, Sí. eh, ¿cuál es el rol de Reina, digámoslo, dentro del esquema del profe Arias? Entonces, creo yo que el rol de Reina está dentro de una complementariedad de lo que vaya a necesitar Harlan. Si Harlan está en la parte creativa, en la parte central, pues él empieza a compensar posicionamientos o ocupación de espacios, evidentemente para fijar o para hacer algún tipo de circuito. Pero yo creo que sí se está quedando un poco corto, al menos en ese tipo de registros, que es la parte creativa y ser más decisivo en esos últimos metros por parte de Reina. Pero bueno, Sí, a ver, y en cuanto a, porque Harlan jugando por el sector derecho, si bien digamos que Arias le da la libertad a veces, incluso cuando juega Reina, o incluso no, incluso cuando está Reina en el campo, Arias le da la libertad a Harlan de poder jugar por dentro, de soltarse y de regalarle toda la banda a Biafara. Pero digamos que en dado caso de que no esté Reina, por ejemplo, y él esté jugando por el sector derecho, la alternativa más cercana que tiene Harlan es los desdoblamientos de Biafara. Y creo ujú, que ante esas intervenciones o ante esas activaciones que pueda llegar a tener Barrera en ese sector derecho al pie, pues digamos que al ser un jugador que necesita un complemento, que necesita movilidad por delante, que necesita cómo asociarse, pues tenerlo a Reina, que es un jugador que lo complementa en cuanto a ese, digamos, sensibilidad para jugar cierto fútbol, pues es un jugador llamado a tocar, a construir con él. Entonces creo que obviamente de pronto tendrá que elevar mucho más su figura y ser un poco más impactante, influir mucho más dentro de los circuitos, dentro de la gestación, dentro de la organización de los ataques, pero creo que, a ver, ha tenido también tramos buenos y tramos malos durante este inicio del semestre Javier Reina, así que creo que, digamos que por ahora se puede llegar a sostener, porque si algo busca Arias, que es algo que va a complementar con lo que usted menciona, si algo se ha caracterizado en los equipos de Arias es buscar el control de los partidos, es buscar dominar a partir del balón y buscar que los partidos no se descontrolen o no entren en situaciones de transiciones ofensivas, de transiciones defensivas, que no se partan los partidos, que no se parta el equipo y pues obviamente Javier Reina, al ser un jugador que le permite tener dominio y control de balón, pues un jugador que entra bastante bien en lo que pide y en lo que quiere Arias en ese sentido de buscar control frente al rival y control del partido. Más que el rival, yo creo que es más control del partido, de tener, digamos que, reducir el peligro del rival hacia mi arco. Creo que eso es lo que más busca, sobre todo Arias. Y en ese sentido, digo, creo que entra bastante bien Reina junto a Harlan como un complemento de Harlan Barrera. pues gente, hasta acá ese postpartido del clásico vallecaucano entre el Deportivo Cali y el América de Cali. Con este empate, Diego, los dos quedan en esa posición. América de Cali queda cuarto con 18 puntos, pero tiene un partido menos. Tiene un partido pendiente en la tabla de posiciones. Y el Deportivo Cali queda noveno con 15 puntos y tiene los 10 partidos completos de las 10 fichas disputadas en el fútbol profesional colombiano. Saca el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya al piso co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.